pues lo ve también. Bueno, entonces, para analizar el dominio y la imagen, pero a través de la fórmula, vamos a escribirnos la definición de dominio y de imagen para que nos quede ya escrita ahí. Entonces, dominio son los valores que puede tomar la variable independiente, o sea, dicho en otras palabras, la x. Y la imagen de la función son los valores que toma la variable dependiente, o sea, la y. ¿Sí? Hasta ahí, definición de dominio y de imagen. Entonces, si yo tengo la fórmula de una función, por ejemplo, f de x igual x cuadrado, ¿sí? Que es la primera que nos pide analizar en el trabajo práctico, y tengo que pensar cuáles son los valores que puede tomar la variable x, o sea, qué números puedo poner acá y que la cuenta se pueda resolver. Para resolver eso, puedo hacer una pequeña tabla de valores y tomar distintos tipos de números. Por ejemplo, me puedo fijar qué pasa si tomo un número positivo, qué pasa si tomo un número negativo, qué pasa si tomo el 0, que no es ni positivo ni negativo, y qué pasa, por ejemplo, si tomo un número que no sea entero, por ejemplo, una fracción. Y averiguar cuánto da la y. ¿Cómo averiguo cuánto da la y? Metiendo el valor de x en la fórmula. Entonces, en el primer caso tendría que hacer el valor 1 al cuadrado, que me da 1. En el segundo caso, reemplazaría la x por menos 2, que me da 4. Recordemos que menos 2 por menos 2, que sería elevado al cuadrado, menos por menos da más. Si reemplazo en la fórmula la x por 0, me quedaría 0 al cuadrado, que es 0. Y si reemplazo la x por un medio, me quedaría un medio elevado al cuadrado, ¿sí? Que acá se hace distributiva, se hace 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, que me queda un cuarto. Y entonces ahora podemos responder a las preguntas. ¿Se puede poner en esta fórmula, en la x, un número entero positivo? Sí, la cuenta se puede hacer sin ningún problema. ¿Se puede poner un número negativo? Sí, la cuenta se pudo hacer sin ningún problema. ¿Se puede poner el 0? Sí, no va a haber ningún problema. ¿Se puede poner un número que no sea entero, como una fracción o un decimal? Sí, también puedo poner un número que sea no entero. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿hay algún valor, hay algún número que yo no pueda poner en la x? O sea, ¿hay algún número que no se pueda elevar al cuadrado? Esa es la pregunta que yo me tengo que hacer. ¿Hay algún número que no se pueda
elevar al cuadrado? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Será que hay un número que si yo lo elevo al cuadrado, la calculadora, por ejemplo, da error? Pero ya vimos que podemos con el 0 acá. Hicimos 0 al cuadrado y me dio 0. Probamos con 0, probamos con negativos, probamos con positivos, probamos con no enteros. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Será que hay algún número que no se puede elevar al cuadrado? No, todos los números se pueden elevar al cuadrado. ¿Sí? Todos los números, cualquiera sea, ya sea que sea positivo, negativo, cero, fraccionario, decimal, decimal con periódico, decimal infinito, cualquier número yo lo puedo elevar al cuadrado. Recordemos que elevar al cuadrado cuando yo tengo un número cualquiera elevado al cuadrado, lo que estoy haciendo es multiplicarlo 2 veces por sí mismo. Esto se va a poder hacer siempre. Yo siempre a un número lo puedo multiplicar por sí mismo. Por lo tanto, esta fórmula que está acá no tiene ninguna restricción para la x. ¿Sí? Al no haber restricción para la x, es decir, que yo puedo tomar cualquier valor de x. Puedo tomar cualquier número para x. Y la cuenta siempre se va a poder hacer. Eso se traduce en que el dominio de la función, lo vamos a escribir acá, que se escribe dominio de la función, es desde menos infinito hasta más infinito cualquier número. Otra forma de decirlo es los números reales. Esa R grandota simboliza a los números reales, que son todos los números que aparecen en la recta numérica. Entonces, ¿qué valores puede tomar la x? O sea, ¿qué valores puedo poner acá para calcular la función? Cualquiera, el que yo quiera. En este caso, para esta función. ¿Sí? Esto se analiza fórmula por fórmula, no hay algo en general. Tengo que mirar qué operación implica la fórmula. En este caso, la operación que implica la fórmula es elevar al cuadrado. Como a cualquier número se lo puede elevar al cuadrado, entonces en la x, en la variable x, yo puedo poner o elegir tomar cualquier número real, cualquier número de la recta numérica, desde el menos infinito hasta el más infinito. ¿Alguna duda respecto a esto? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? ¿Seguimos con la imagen entonces? ¿Les parece? Bien. En el caso de la imagen, cuando analizamos la imagen, lo que nosotros estamos viendo son los resultados de la fórmula. Cuando analizamos el dominio, estamos pensando en la fórmula en sí, o sea, en la operación
que hay que hacer. En este caso era elevar al cuadrado. Y me tengo que fijar si será que hay algún número que no se pueda hacer la operación. Ya vimos que no, que se puede hacer para todos los números. Ahora, cuando miramos la imagen, lo que tenemos que ver es cómo son los resultados de esa operación. Y acá tenemos que analizar un poquito entonces los resultados de la fórmula. La fórmula es elevar al cuadrado, ¿sí? Yo ahora lo que quiero analizar son los resultados de esa fórmula, o sea, los valores que da por resultado, los valores de y, para saber qué valores toma la y. Habíamos dicho que elevar al cuadrado era repetir el número, multiplicarlo por sí mismo y ya. Eso es lo que implica multiplicar al cuadrado. Acá 1 al cuadrado es hacer 1 por 1. Menos 2 al cuadrado es hacer menos 2 por menos 2. 0 al cuadrado es hacer 0 por 0. 1 medio elevado al cuadrado es hacer 1 medio por 1 medio. Siempre elevar al cuadrado es multiplicar por sí mismo. Resulta que al multiplicar por sí mismo, el resultado, o sea, este resultado, el número que nos dé, es siempre positivo. ¿Por qué es siempre positivo? Por la regla de los signos. La regla de los signos nos dice que si yo multiplico un número positivo por un número positivo, el resultado da positivo. Y cuando yo multiplico un número negativo por un número negativo, el resultado también es positivo. Entonces, como al multiplicar por sí mismo el número se repite, el signo es siempre el mismo. Si el número es positivo, me va a quedar más por más. Y si el número es negativo, me va a quedar menos por menos. En su defecto, siempre el resultado, como el signo va a ser igual, es positivo. Quiere decir que la fórmula x al cuadrado, esta fórmula nunca da negativo, nunca da un resultado negativo. Todos los resultados que yo pueda obtener de esa fórmula van a dar positivo, por esto de la regla de los signos. Esto ocurre con todas las potencias pares, al cuadrado, a la cuarta, a la sexta, a la octava, a la décima. Todas las potencias pares dan por resultado números positivos. ¿Por qué? Por la regla de los signos, porque yo estoy multiplicando números de igual signo y por lo tanto el resultado va a dar positivo. Entonces, como los resultados de la fórmula son siempre positivos, la imagen de la función, es decir, los valores que toma la y, van a ir desde 0 hasta más infinito. Es decir, los números que son positivos, de 0 en adelante. Esto, en otras palabras, es los números reales positivos y el 0. ¿Sí? Números positivos y el 0. ¿Se entiende entonces cómo se analiza la imagen a través de la fórmula de una función? Para analizar el dominio, tengo que mirar qué operación se está realizando y fijarme si esa operación se puede
hacer para cualquier número o si va a tener alguna restricción. Y cuando calculo la imagen de la función, lo que me tengo que fijar es cómo van a ser los resultados de esa fórmula. ¿Serán siempre positivos? ¿Serán positivos y negativos? ¿Me dará siempre un número entero? ¿Me dará siempre un número mayor a 1, menor a 1? Cuando analizo imagen, lo que estoy analizando son los resultados de la función, es decir, los valores de f de x, los valores de y. Y cuando analizo dominio, me estoy fijando en los valores de x. Me estoy fijando en la operación que hay que hacerle a la x. No sé si alguien quiere sacar captura de pantalla o puedo borrar la pizarra. Hacemos un ejemplo más. ¿Quieren hacerme alguna pregunta? Vamos a detener un cachito acá.